Edad Media. La sociedad en la Edad Media estaba encabezada por el rey, luego venían los duques y condes, luego los caballeros, luego los obispos, luego los soldados y finalmente los campesinos. Los pueblos en la Edad Media, los más importantes: Islam, musulmanes, germanos y visigodos francos. El ejército en la Edad Media está conformado por el castillo y su armamento, que eran arcos, lanzas, espadas y caballos. Línea cronológica. ¿Cómo se produjo la gran crisis de la Edad Media? La Gran Depresión de la Baja, profunda crisis económica, el desequilibrio entre el crecimiento demográfico que se registraba en el siglo XI en la agricultura. Siguiendo con la crisis de la Edad Media, el límite de la producción debido a la crisis general de Europa, las guerras, los hermanos y los hunos iban a invadir territorio romano. El imperio romano se dividió en dos: Imperio Romano del Occidente, la capital era Roma, que pudo sobrevivir a la guerra en el año 476. Imperio Romano del Occidente, la capital era Bizancio, pudo sobrevivir al año 1453. Etapas de la Edad Media. Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo de la historia de Europa y Oriente Medio que comienza en el siglo V y termina entre los siglos IX y X, distinguiéndose así este periodo del siguiente conocido como Baja Edad Media. Generalmente se admite que comienza en 476 con la deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Si bien hoy se opta por indicar simplemente el siglo V en sus últimas décadas, el final de esta época suele ser colocado en el año 1000, pero tal fecha ha dejado de ser significativa para la historiografía y se prefiere el final del siglo IX, con el comienzo de las instituciones feudales, las incursiones vikingas y magriares, la renovación del poder imperial en Oriente con la dinastía macedonia y la decadencia del califato abásida. La Baja Edad Media. La Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y los siglos XV, aunque algunos historiadores sitúan su comienzo en el siglo XI, negando la existencia del periodo en plena Edad Media. Siglos XI al siglo XIII. Estuvo marcada por la crisis desencadenada por el impacto de la peste negra, iniciada en 1348 y que redujo la población europea a menos de la mitad. Personajes más importantes de la Edad Media. Cristóbal Colón. Los 4 viajes de Colón. Primer viaje: descubrimiento de América. Después de 3 meses de viaje, exploró las costas Bahamas. Segundo viaje: llegó a las costas de Puerto Rico. Este viaje tenía como fin explorar, colonizar y predicar la fe católica en los territorios descubiertos por el primer viaje. Tercer viaje: fundación de la primera ciudad americana, Nueva Caíz en la actual venezolana. Cuarto viaje: exploración de las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Carlomagno. Carlomagno es considerado a menudo como el padre de la Europa medieval por varias razones. Creó la primera potencia imperial que había visto Europa desde la posición del último emperador romano. Absorbió a los pueblos germánicos dentro de la sociedad y probablemente los más importantes. San Luis IX de Francia. Fue proclamado rey a la muerte de su padre a finales de 1226 y durante los primeros años estuvo bajo la regencia de su madre. Poco más tarde, en 1235, contrajo matrimonio con Margarita de Provenza, hija de Ramón Berenguer V, conde de Provenza, nieto de Alfonso II de Aragón y bisnieto de Alfonso VII de León y del conde de Barcelona Ramón Berenguer
IV. La pareja real tuvo 11 hijos. Blanca, que nació en 1240 y murió en 1243. Isabel, nacida en 1242, muerta en 1271, casada en 1258 con Teobaldo II de Navarra. Luis de Francia, nacido en 1244, muerto en 1260. Felipe el Atrevido, 1245, muerto en 1286, rey de Francia. Juan, nacido y muerto en 1248. Juan Tristán, nacido en 1258 y muerto en 1270, conde de Valois. Pedro, nacido en 1251, muerto en 1284, conde de Alezón. Blanca, nacida en 1253 y muerta en 1320, casada en 1269 con el infante de la Castilla Fernando de la Cerda. Margarita, nacida en 1254, muerta en 1271, casada en 1270 con el duque Juan I de Brabante. Roberto, nacido en 1256, muerto en 1317, conde de Clermont, casado con Beatriz de Borón. Su hijo, el duque Luis I de Borbón, fue el fundador de la dinastía Borbón. Inés, nacida en 1260, muerta en 1327, casada en 1279 con el duque Roberto II de Borgoña. El feudalismo. El término feudalismo se dio debido a una profunda crisis que afectó la sociedad feudal europea, lo que ocasionó varias rebeliones de los campesinos contra los señores feudales, lo que llevó a los reyes a disolver dichas relaciones y establecer un sistema capitalista. El feudalismo fue importante en la Edad Media y era conocido como una forma de gobierno y organización política y económica. Este era conformado por el señor feudal, quien solía ser el dueño de las tierras donde trabajaban los esclavos a cambio de protección. Partes de un castillo feudal. Torre de homenaje. Uno de los elementos más emblemáticos del castillo solía ser la residencia del señor del castillo y se utilizaba como último reducto de fuerza si el castillo había sido penetrado por invasores. Era la zona más segura del castillo y no contaba con puertas de ventanas en su parte baja, con grandes y gruesos muros. Era el resguardo perfecto en caso de asedio. Normalmente la torre de homenaje era más alta que la muralla. Los castillos estaban rodeados por una muralla que era fortificación defensiva que rodeaba todo el castillo. A menudo las murallas estaban rodeadas de un pozo para así dificultar la tarea de los invasores al escalar la muralla. Patio de armas. Los patios de armas eran el espacio esencial de todos los castillos, situado en la zona central del castillo. A su alrededor se distribuían las estancias del castillo como casas de artesanos, capillas, etc. Solía contar con un pozo o aljibe que proporcionaba agua a todo el castillo. En algunas fortificaciones la torre de homenaje también contaba con un pozo propio en caso de asedio. Almenas. Las almenas son unas salientes o torres colocadas a lo largo de la muralla con la función de proteger el castillo, en las que al menos se escondían los defensores del castillo para defenderlo de los posibles ataques. Muchas de las almenas contaban con orificios conocidos como saeteras o troneras. Las saeteras eran los orificios desde los que se lanzaban las armas arrojadizas. Por contrario, las troneras eran los orificios que se utilizaban para las armas de fuego. Torre Barbacana. Para proteger la puerta al acceso del castillo se construía una torre conocida como Torre Barbacana o Casa del Guarda. El punto de entrada es la zona más vulnerable de un castillo, por lo que con el paso del tiempo se fue desarrollando para regular flujo y entrada y hacerla más defensiva. Finalmente, curiosidades del feudalismo. Primero, en algunos lugares del mundo no hubo feudalismo, esto debido a que nunca existió la Edad Media. A lo largo del feudalismo, los
Los más privilegiados fueron los nobles, que dejarían a los campesinos sin ningún tipo de privilegio. Tercero, durante la peste negra, cualquier cuerpo sin vida infectado se quemaría o arrojaría a los ríos.